Hola, muy buenas tardes, pues de nuevo en directo en el Facebook, tal y como he prometido, vamos a hablar de misterios de paraciencia y además hoy de un caso que a mí me motivó, me impactó muchísimo y que creo que ejemplifica muy bien lo que hoy quiero expresar y haceros llegar, de esas anomalías que nos rodean y que en ocasiones no le prestamos la suficiente atención hasta años después porque alguien nos lo indica como un caso misterioso. En el bloque de Paraciencia voy a responder todas las preguntas que me habéis hecho respecto a algunas facultades. Dejadme que me ambiente, que me va mucho mejor a la hora de poder encontrar yo también recursos y palabras para haceros llegar todo lo que yo quisiera de Paraciencias, para que veáis lo hermoso que es la ciencia que observa las cosas prodigiosas de los seres humanos, vegetales, animales, planetarios. Todos los misterios caben dentro de la investigación de Paraciencia. Hoy vamos a hablar de la doble visión y de los multitiempos. Y antes de hacerlo, o para hacerlo, debemos de hablar de algo muy concreto, o de la facultad en sí que podría estar englobando estas otras facultades o ramales, ¿no? Lo que se llaman las psicometrías. Yo he hablado muchas veces de qué es la psicometría. Podríamos describirla como la capacidad de los seres humanos de detectar o de leer de alguna manera a través del contacto, de la proximidad, información que existe en la materia física de nuestro planeta, en los objetos, en las personas, en las cosas. No importa en qué forma esté construida o amalgamada esa materia. Materia que ha estado en lugares y que ha estado formando parte de la historia, de los ciclos de vida, tanto del lugar como de las personas que han estado viviendo en las cercanías de estos objetos y que han dejado su historia, sus vivencias, y que a la llegada de este facultado se despiertan de alguna manera estas impregnaciones de los objetos y de la materia, y pueden ser leídas de mil maneras diferentes. Hoy voy a elegir dos de estas maneras. Al día de hoy estamos realmente intentando ajustar o ver si realmente todas estas capacidades que voy a comentar proceden de un tronco común. Creemos que sí, pero todavía la teoría está muy a debate. En principio, lo que sí tenemos claro es que hay personas con unas facultades altamente psicométricas. Todos los seres humanos deberíamos de serlo, ¿verdad? El entrar en contacto y tener esa pequeña intuición, lectura o empatía con esa materia, no solamente a nivel visual y con los sentidos planos, los que utilizamos cada día, los activos pero planos, porque van cada uno a lo suyo y dividen muchísimo la psique para funcionar de forma muy independiente, por eso les digo planos. Y vámonos a esos sentidos un poquito más globales, donde yo entiendo que la visión psicométrica, la visión dermoóptica, la doble visión o la visión de multitiempos tienen mayor cabida, ¿no? Todos los seres humanos tendrían, por tanto, que tener, como decía, esa facultad bastante abierta por condiciones personales, sociales, circunstanciales. Quizás no está siempre siendo atendida, aunque puede estar activa. Simplemente que no somos conscientes de que la información nos la está dando también lo que nos rodea. La psicometría es, por poneros ejemplos, cuando llegamos a un lugar y esas sensaciones que nos llegan de mil maneras a nuestra psique, a nuestra globalidad sensorial, nos permite resumir dentro de nosotros otras sensaciones de si aquel lugar es sano, si es positivo, si ha sucedido algo negativo ahí. Claro, sin conocer estos lugares ni la historia que ha tenido, incluso conociéndolas, ¿por qué no? Y a raíz de ahí, esa psicometría podría aumentar en grado, depende de la persona que está en ese lugar.
a tal grado que algunos pueden tener visiones muy importantes, tanto a nivel visión o visiones auditivas, ¿no? Audimetrías, que se llamarían. Se dan casos de personas que cuando entran a un lugar, claro, ya van también muy dentro de sus propias supersticiones y creencias, lo que se ha dado por hecho ya a nivel confirmado casi, ¿no? Incluso entre los misteriosos de lo que son las facultades, y cuando ellos perciben este tipo de informaciones de los lugares, de inmediato lo dan como que están viviendo una visión, una especie de retrocognición, que también podría ser este el caso, porque, como decía antes, al día de hoy todavía nos cuesta distinguir distintas facultades, porque lo que permiten hacer llegar al ser humano es un poquito lo mismo, ver, oír, sentir o percibir cosas que no están en ese momento, en ese lugar, pero que la persona es capaz de entrar en contacto con esas dimensionalidades del espacio temporal que podríamos llamar. Bueno, vamos a ser breves, o voy a intentar ser muy breves, porque hoy quiero centrarme mucho en el caso que os voy a contar hacia el final de este vídeo, y que luego entenderéis el por qué a mí me impactó y por qué al día de hoy todavía me tiene bastante reflexiva sobre los puntos oscuros que dan lugar a que podría tratarse de una de estas facultades psicométricas de la amplia gama. La doble visión, ¿qué sería doble visión? Doble visión es la capacidad que tienen personas de ver dobles dimensiones en un lugar, con las personas o con objetos. Dobles visiones significa quedarse viendo in situ esta realidad tangible que tenemos en un proceso temporal que vamos cronometrando simultáneo a los otros seres, y que es nuestra realidad, pero al mismo tiempo se superpone una segunda dimensión del mismo lugar en un tiempo o un espacio distinto, que introduce elementos, personas que ya no están en ese lugar, pero que posiblemente sí que han estado. Lo que decíamos antes de las impregnaciones, aunque no sería apropiado decir impregnaciones, porque con esta palabra estaríamos describiendo entidades que dejan huella en ciertos lugares, o energías o psiques que van impregnando a forma de grabación de disco ciertos lugares, pero que ya no están ahí. En la doble visión pueden que estén o pueden que no. Lo importante es la propia capacidad que tienen esas personas de ver 2 o 3 e incluso más realidades dentro de una. Ejemplos: vas andando por tu ciudad y en este momento estás viviendo pues una realidad que contiene vehículos en las calles, que tú ves que pertenecen a tu tiempo, la ropa, las personas, etcétera, pero de repente algo sucede, algún tipo de anomalía que desconocemos, luego entraremos a valorar qué podría ser, y en ese momento algo introduce elementos que no pertenecerían a esa realidad, como gente vestida de época, como tranvías, pero no tranvías modernos, sino tranvías de madera, de esos antiguos, ¿verdad? Totalmente, que nos hacen pensar que algo está pasando en este lugar, ante la sorpresa de muchas personas que sepáis qué sucede. En Barcelona, yo me acuerdo, unos años estaba yo en Cataluña Radio, en un programa de Sebastián Darbo, y salí a fumar un cigarrito, porque desafortunadamente pues tenía ese vicio. Y bueno, en uno de los descansos salí a la calle. Todavía no me tocaba hacer mi sección de noticias ni la sección posterior de ufología, y me daba tiempo a fumarme un cigarro. A la salida de esa cristalera que era la puerta principal, yo estaba pues tranquilamente fumando un cigarro, y una de las locutoras de otro programa que venía más de madrugada pues salió acompañada de otra chica que también era periodista, que conocía a ambas de muchas circunstancias, programas, etcétera. Por lo tanto había un tanto de feeling, de amistad entre nosotros. Bueno, pues llegado al momento en que yo estaba tan cómoda, y ella, sabiendo que era la persona que me dedicaba a buscar noticias de misterio y que estaba muy interesada en la investigación activa, real, y no solamente para poder comentar en las radios y en las
medios de comunicación, sino que realmente lo vivo, lo disfruto al investigar, me vienen ambas dos y me dicen: Marisol, te vamos a contar, me lo dijeron en catalán, te vamos a contar algo que nos pasó la otra madrugada, que tú no estabas, ya os habíais ido los del programa si no te hubiéramos buscado, y fue impresionante. Estábamos aquí las dos, igual que estamos ahora contigo, y de repente estamos ubicados, Cataluña Radio, diagonal, principio de Barcelona. Estábamos enfrente, Marisol, y vimos pasar tranvías de madera. Se hizo de día, ya no era de noche, ya no era de madrugada, era de día, y estaban pasando tranvías y personas vestidas de época. Pues esto me lo contaron indudablemente, y yo con eso tengo un testimonio, pero poco más, porque no puedo investigar. Pero con los años se me suman tantos casos que indudablemente una que está investigando en parapsicología dice: ya, aquí hay algo, y hay muchas personas que están abiertas a vivir este tipo de fenómenos. La psicología lo dará como una alucinación, como un delirio colectivo, como una histeria compartida, quizás como un brote psicótico, pero quizás ellos tienen tanta probabilidad de estar acertados como los que pensamos que, aunque exista todo eso, también puede haber una puerta abierta a facultades desconocidas, y que el ser humano, por una casualidad o por una sincronicidad de anomalías, la abre de par en par y puede ver varias realidades a la vez. Esto sería la doble visión, de alguna manera. Esta doble visión o capacidad de ver dos o más realidades es la que más suele darse, y no se entendía hasta hace poquito como una psicometría. Pero sí, de alguna manera, la persona que posee esta facultad lo que hace es de facilitador, de activador de ese lugar de dos realidades. Y digo dos realidades porque están activas. Lo que están viendo está sucediendo, aunque sea en dos tiempos y en dos espacios, porque hay cosas cambiadas, están sucediendo, son activas, e incluso pueden hablar e interceder o golpear a la persona que está teniendo en ese momento el fenómeno de doble visión. Sí, lo sé, es impresionante, pero así es lo que suelen contar estas personas. Multitiempos sería pues algo un poco más ampliado de esa doble visión. Sería la capacidad de personas de abrirse a la atemporalidad de algún sitio. Y a veces pierden la noción del tiempo. No llega a ser un tiempo perdido como en abducción ovni, pero sí que resulta algo curioso esa distorsión espacio-temporal que tienen algunas personas. Por poner un ejemplo para que veáis la diferencia, podrían estar en un lugar y en ese mismo lugar acontecer objetos o entidades o personas de no una, sino diversas épocas diferentes, y todas están intercediendo entre ellas como si hubiera habido una especie de ruptura de telón, de venda, en ese lugar donde todo está permitido que esté sucediendo al mismo tiempo. Y aunque esto es más difícil que acontezca, casos hay en el mundo que así lo atestiguan. Por ejemplo, 1991, Australia, aeropuerto, Sydney. Pues allí había un grupo de turistas, entre algunos de ellos españoles, que acababan de venir de ver montañas sagradas y de entrar en contacto con la naturaleza. Eran turistas espirituales. Y fue en el aeropuerto donde vivieron su mayor experiencia, e inesperada totalmente, ya que el aeropuerto que estaba, donde estaban ellos ubicados, y en el interior, de alguna manera se difuminaba por momentos en una especie de tenue neblina, y en esos tiempos de difuminación allí no había edificio, no había nada, simplemente sobrevolaban ciertas aves, según ellos testimonian, y estuvieron viendo pues cómo había en aquella parte una especie de montículo de rocas, las describen con coloridos rojizos como la tierra, que efectivamente se comprueba que en ese lugar donde está ubicado el aeropuerto existió con anterioridad. Ahora la pregunta: los que ven estos multitiempos
de forma activa, ¿ven solo el pasado? Sí, sé que os estáis planteando esto, pero realmente no se trata de esto, porque algunos trascienden hacia el futuro. Joaquín Barcerisas, un saludito, sí, pero estas realidades paralelas, como tú dices, o esa facultad de bilocación que podría totalmente tener que ver con este tema, porque como hemos dicho antes, todavía nos encontramos en los albores, ¿no?, de descubrir teóricamente al menos si se trata de un fenómeno o de varios que pudieran dar parecidos resultados y confundir a las personas, o se trataría del mismo fenómeno. En el caso de bilocación es la persona la que está en dos lugares distintos, verá dos realidades, estará en contacto con dos seres distintos, pero es consciente. La bilocación o el desdoblamiento permite a esa persona obtener información de dos lugares distintos y todo lo que acontece. En el caso de multitiempo, de visión doble, lo que tenemos es una sola persona que está viendo muchos espacios intercederse, injertarse y formar como una especie de malla espacio-temporal en ruptura. Así que por ahí iría un poquito la diferencia que en principio los investigadores intuimos que tiene visión o doble visión multitiempos con el fenómeno bilocación o el fenómeno de desdoblamiento, que no dejan de tener, como tú bien has dicho, muchísimas cosas en común. ¿Qué podrían ser? ¿Qué explica la ciencia ortodoxa? ¿Está cerrada al estudio? No. Lo que pasa es que, como decíamos al principio, desde psiquiatría, psicología, los de física se plantean pues que haya dimensiones paralelas, que hayan otras realidades, que haya disfunciones espaciotemporales y la persona esté viendo cosas que realmente tiene la memoria y las esté manipulando psíquicamente, creyendo que es una realidad tan tangible como la que ella está viviendo y que la superpone, ¿no? Y que es una equivocación a nivel físico y que, bueno, podría ser debido a muchas cosas, entre ellos el juego de la luz, podría ser por defectos ópticos, hay enfermedades, por ejemplo, yo ahora recuerdo Charles Bonnet, que es un deterioro que sufre el ojo, donde se va perdiendo la visión de una forma bastante grave y que lo que hace es que al recibir la información visual inventa de alguna manera para tener claro lo que está viendo, inventa a partir de la memoria de la persona que tiene este síndrome, ¿no? Síndrome óptico. Pues por ahí iría un poquito la cosa. Bueno, sí, esto estaría muy bien, pero que una realidad que tú estás viendo por un defecto óptico termine dándote golpes, dejándote hematomas, o dándote objetos, o permitiéndote que compres ropa de otra época y te la traigas a tu realidad, esto ya nos podría explicarlo un síndrome de deficiencia óptica, por ejemplo, y hay casos, sobre todo de multitiempos, que sí que tienen este tipo de historia. Lo veremos en programas. Ahora yo estoy aquí en directo en el Facebook y esto necesita una calidad de imagen para que conozcáis testimonios y lo que les sucedió indudablemente uno a uno. Bueno, hablamos de fantasmas, espectros. Sí, también podría ser eso que decíamos antes, impregnaciones del lugar. ¿Por qué no podría serle? Pliegues espaciotemporales también. ¿Por qué no vamos a hablar de rupturas que permiten que la persona esté en el lugar adecuado, en el momento correcto, en el que se da una anomalía tipo de Einstein, ¿no? Una ruptura de relatividad del tiempo? Podría ser esta la causa. Lo que no voy a estar de acuerdo, o no estoy de acuerdo a estas alturas de mi vida y con mucho trabajo realizado y algunos bastantes casos, decenas de casos de esta tipología, es con la psiquiatría y con la psicología, que pretenden meterlo todo dentro del cajón de las alucinaciones, aunque algunas sí que podrían ser. Algunos de estos casos yo mismo he tenido que decir, bueno, pues sí, podríamos estar enfrente de un delirio, ¿no? Provocado además por un origen bastante obvio, y duele tener que decírselo a la persona, pero si es así, tratamiento, ayuda, y luego ya veremos si tiene a lo mejor otro tipo de capacidades, aunque ese fenómeno que ha vivido indudablemente no lo sea. Ahora bien, darnos la razón, decir que todo tiene esta explicación, no, porque tenemos varios casos, y ahora voy a tirar de la memoria y
Me gustaría que vinierais conmigo a los años 90, Honduras, Nicaragua, el fenómeno del Grisis Signis, buscar Google, Grisis Signis, Honduras, Nicaragua, comunidades enteras, pueblos, aldeas, mujeres dicen estar padeciendo una histeria colectiva, tienen alucinaciones, ven seres, ven luces, ven gente que les habla, ven otro lugar donde está su casa, y todo esto es investigado por un equipo internacional que lo trata a nivel clínico, médico y psiquiátrico, y encuentran que estas mujeres pueden estar viviendo una especie de alucinación colectiva por culpa de algún tipo de disfunción hormonal, todas a la vez, aunque no fueran de la misma familia, que no tomaran del mismo agua y que se detectó que en esa zona no había ningún tipo de toxina que pudiera provocar este fenómeno, cosa que sí se ha detectado en otros misterios que han tenido que derribarse como tal, como por ejemplo como el pueblo en Rusia donde toda la gente estaba padeciendo un síndrome de sueño en cualquier lugar del día y en cualquier sitio donde estuvieran, la gente de esa población se desmayaban en esa población de Rusia y entraban en sueño, narcolepsia automática. Y estas personas determinaron después los estudios de química de ese lugar que estaban bebiendo de un agua contaminante que producía este tipo de fenómeno. No es el caso del Grisis Ignis. Se le hicieron analíticas a la mujer y se le hicieron además test psicológicos y test que valoraban de alguna manera a nivel clínico qué tipo de dolencia podían estar padeciendo. Al día de hoy, con muchos testigos, cientos de testigos, Nicaragua y Honduras siguen siendo el gran misterio, los grandes países localizadores del Grisis Ignis, pero no los únicos, porque a miles de kilómetros de distancia en un país llamado India también estaban aconteciendo esos años 90, 93 al 97, que fueron los últimos y más importantes. Estaban aconteciendo otros casos muy similares a ese Grisis Ignis. Allí le achacaron la culpa a los mosquitos que venían, picaban, produciendo pequeñas quemaduras, mosquitos inexistentes, no se pilló ni uno, ni siquiera los propios picados pudieron ver, ninguno con sus propios ojos. Se levantaban con estas quemaduras a modo de picadura y esas personas fueron afectadas de alucinaciones y determinaron que no había química en su analítica ni que tenían ningún cuadro psicótico que pudiera traducirse como el responsable de lo que estaban viendo. ¿Y qué estaban viendo? Lo mismo que los que participaban de esa anomalía de que era el Grisis Ignis al otro lado del mundo. Estaban viendo personas que no existían, que les daban órdenes, que les llamaban por su nombre y que además estaban ubicando elementos que no existen en su realidad, en su propia realidad. Estos son casos, amigos míos, los que decíamos que ejemplifican la posibilidad de existencia de los multitiempos. Por lo tanto, no les voy a dar la razón a esa psiquiatría negadora, porque no la tiene. También la psicología un poquito más abierta, ¿verdad? La que estudiamos misterios también creemos que existen otras probabilidades que tendremos que, indudablemente, ofrecer al mundo con base de prueba, pero al tiempo ya vamos teniendo estos casos que no dejan de ser impactantes. En aquel momento el Grisis Ignis y los mosquitos quemadores de alucinaciones de la India, bueno, pues la gente dijo que podrían ser control mental, inducción etnológica, que podrían ser algún tipo de experimento secreto. Pues sí, podría ser. ¿Por qué no? Podría ser. Tantas cosas deshumanas hacemos con nuestros compañeros de mundo, sobre todo en lugares pobres, porque sí que es verdad que en ambos lugares la pobreza era una de las cosas que en un estudio simplemente visual, objetivo, para la estadística de lo que eran los casos de afectados, lo que sí que veíamos era esa pobreza que estaba afectando a todos. Pero vete a saber lo que fuera. Y luego las alteraciones perceptivas. Bueno, pero es que hablamos de alteraciones perceptivas, ahí estamos hablando también de percepción extrasensorial. Las percepciones extrasensoriales o esos fenómenos extraordinarios de la psique humana no dejan de ser ciertas alteraciones de percepción humana, tal como las entiende la medicina, la psiquiatría ordinaria, clásica, que es la que quiere encuadrarlo todo. Cuando realmente
el cerebro humano es el gran desconocido de nuestro mundo. Bueno, yo estoy echando un poquito mano a apuntes, no tengo lo del gris y simi, pero sí lo que os quiero decir, porque si no, encuadrarlo todo esto era muy difícil. Tenía la opción de hacer algo con vídeo o la opción de coger un folio y luego enseñarlo, y he elegido la cómoda porque yo soy una investigadora cómoda. Bueno, investigadora ya, soy cómoda, investigadora no sé si doy la talla. Bueno, pues podríamos hablar de que algunas veces cuando se tienen estas anomalías, voy a centrarme un poquito más en la psiquiatría y en la psicología, cuando se hablan de alucinaciones y delirios, hay curiosidades también que no dejan de ser misteriosas. Por ejemplo, las visiones, alucinaciones de liliputienses, personas que en un momento determinado andan por un sitio y empiezan a ver seres diminutos que están en ese lugar, personas que no beben, que no toman químicos ni toxinas, que no sufren ningún mal y que en su analítica no salen resultados anómalos, que después de un test psicológico no dan una cierta visión de sufrir un trastorno grave y de posiblemente no haber sufrido ningún episodio de síndrome de liliputenses. También tenemos otros síndromes muy curiosos de personas que sí que coinciden a veces vivir multitiempos y tener estos otros síndromes como el liliputiense. Está, por ejemplo, el de la autoescopía. ¿Qué es la autoescopía? Personas que además de sufrir las psicometrías que decíamos antes y tener visiones, incluso sueños y tal, pues un buen día van por la calle o están haciendo cualquier cosa y de repente se ven desde el exterior de su cuerpo, pueden ver a vista de pájaro, a alturas, moverse desde fuera e incluso incorporarse en objetos y en animales que están en el exterior. Pues amigos, psiquiatras, psicólogos, ortodoxos y negadores, esto los chamanes le llaman proyección y los de paraciencia le llamamos pues posibilidad de multitiempos, observación autoscópica, dos lugares sin moverte del sitio, porque la persona está viendo desde fuera, pero también está viendo desde el mismo lugar. Bueno, pues a todo esto ya voy a ser muy breve, deciros varias cosas. La primera, antes de ese caso que a mí me impactó del año 1938, de esa tragedia que ahora os diré, un poquito de suspense si permitirme. El suspense lo voy a hacer para dar relevancia a algo que tiene relevancia para mí y para muchos de los misteriosos, tanto los que están participando en ese proyecto como los espectadores del mismo. Es que hoy es jueves y los jueves a las 11 de la noche vamos a estar disfrutando desde la semana pasada de un programa en el canal de YouTube de La Caja de Pandora. Hay muchos programas buenos allí, pero especialmente vais a disfrutar la noche de los jueves a las 11 de la noche de ese programa novedoso que es La Prueba, presentado por Alfonso Trinidad y que está haciendo un compendio de grandes mentes que tienen que ver desde distintos campos con el tema del esoterismo, de los misterios de la paraciencia, de la ufología, de los enigmas de la conspiración y que por lo tanto os ofrece un vasto abanico para que disfrutéis y podáis ir teniendo información y novedades de todos estos casos si os gusta. Decir que, bueno, yo me sumaré a las 11, por eso es que tengo un poquito de prisa en cortar este vídeo y, bueno, me sumaré a los espectadores de La Prueba, de ese programa que os propongo, tecleando La Caja de Pandora, La Prueba, programa de misterio, ya vas al lugar correcto y podrás disfrutar, estás a tiempo, a las 11 de la noche, pero no os importe. Si llegáis tarde por cualquier cosa, todos esos vídeos quedan ahí registrados a vuestro uso y disfrute en cualquier horario, desde cualquier país del mundo, que por eso supongo yo que los que han hecho este proyecto lo han hecho de esta manera, para que todos estéis al alcance de disfrutar de esta novedad. Indudablemente yo estoy pues muy fascinada de que cada día se incorporen nuevos proyectos de gran calidad humana, profesional y sobre todo misteriosa, que es la que a mí me gusta. Bueno, vamos a intentar de alguna manera haceros partícipe de ese caso que a mí sí que me impactó y siendo muy niña, aunque me llegó tarde, me hubiera gustado que me llegara, bueno, realmente me hubiera gustado haber nacido en 1910, para tener 28 años y haber podido viajar a Sao Paulo, Brasil, haber estado pudiendo investigar ese cine Overdone,
en 1938. ¿Qué sucede en Oberdan en 1938 en ese cine? Primero, permitidme que os voy a mostrar un poquito desde mi tablet. Vamos a ver unas imágenes. Poneros tranquilos, que para mí realmente sois investigadores que estáis aquí en mi casa conmigo. Un momentito, voy a quitar esta iluminación que nos va a molestar y vamos a intentar, no sé si lo veis. Bueno, aquí tenemos las imágenes de lo que sucedió en esa tragedia del cine Oberdan. 30 víctimas muertas de lo que se cree fue una falsa alarma, una histeria colectiva. Sí, como la que os decía antes, como el gris ignis, como los mosquitos quemadores de la India, provocadores de alucinaciones. Alguien del cine vio el cine en llamas y de inmediato se lo dijo a varios compañeros. Esto se supo casi 30 años después. En aquel momento quedó como una falsa alarma. Personas que vieron llamas salir de distintos rincones de las sillas y que empezaron a alarmar a la gente presente en ese lugar, que estaban disfrutando de una sesión tranquila. Varios centenares de personas, 30 murieron bajo los pies, los golpes de la muchedumbre al intentar salir de ese lugar, presos del pánico de esas llamas que un grupo de personas citas allí estaban viendo con sus propios ojos. Olor a humo que impregnó el ambiente y que pudo ser atestiguado por los presentes tiempo después. Imágenes impactantes. Bueno, queridos amigos, quedó como una alarma, una falsa alarma. No me gusta ser tremendusca, espectacular, hacer show, pero este caso me impactó, porque 30 años después, de los años 60, algunos testimonios que habían quedado con vida dijeron que habían visto esas llamas. Allí no había nada quemado. Había destrozos, sí, pero los destrozos eran de las personas que gritando, empujando, pisando, haciendo daño y matando a otras 30, intentaron huir para salvar sus vidas. No había quemaduras en los asientos, ni la madera siquiera tenía manchas de humo. Pero allí, un grupo de al menos 12 personas habían olido, visto llamas, olido ese fuego. Un caso de multitiempos. ¿Que por qué? Porque ese tiempo después, 30 años después, no solamente se supieron estos datos, sino que se supo otra cosa. Lo que no había sucedido en ese momento, sucedió tiempo después, quemándose esa sala, aunque afortunadamente no había gente en el momento en que lo hizo. Cuando el fuego irradió, cuando quemó ese salón de noche, no había nadie, no murió ninguna persona en ese momento. Vieron casi 30 años antes aquellos seres que estaban en la sesión de cine de Oberdan en Sao Paulo, Brasil. Un multitiempo. Por eso reflexiono sobre ello, porque a veces somos tan de buscar lo primero que nos viene a la cabeza, quitarle y ponerle lógica a las cosas, no fijarnos en esos pequeños detalles que se nos escapan, que cosas sorprendentes, o que podrían serlo, nos pasan desapercibidas. Otras veces no, otras veces cometemos el error contrario. Queremos buscar explicaciones anómalas a cosas que podrían tener explicación totalmente lógica, porque sumas 1 más 1 y eso siempre da 2, salvo que pongas el 1 y el 1 al lado del uno del otro y entonces da 11. Pero bueno, esto es otra historia. Lo cierto es que lo importante es mantenerse siempre en el punto equilibrado, objetivo, de observar las cosas si nos
huela extraño. Si notamos que hay ciertas incidencias que nos pudieran estar explicando algo anómalo, no lo desechemos, amigo, ni desde el curioso al periodista o al investigador. No porque tengamos ahí chicha de la que extraer algo que escribir, valorar, presumir, sino porque cada caso que perdemos es una prueba que se nos pierde. Cada caso, cada testimonio que ganamos para nuestro terreno es un dato más que tenemos para hacer la suma y multiplicación y encontrar la lógica a lo que realmente somos, en qué planeta estamos, en qué realidad habitamos y esas cosas que todavía nos cuesta casar. Pues ha sido un placer estar este ratito con vosotros desde mi casa sin preparar mucho. Yo tenía estas imágenes que he estado un poco valorando si enseñarlas o no, porque son tremendas, ¿no? Y depende de vosotros, de vuestra sensibilidad, pero me he dicho, bueno, son gente adulta y posiblemente son gente cara de tal que me vean a mí, se van a ir a internet o van a buscar en libros ese caso y van incluso a ahondar más y encontrar un poquito explicaciones que quizás yo no sé todavía ajustar, ¿no? María Teresa García, un saludo. Jesús Segovia, un saludo. Albert Serra, un saludo. Bueno, para todos, ahora no sé quiénes estáis. Si me vais poniendo algo os podré ver, porque solo me permite ver grupos de 3 en 3. Deciros como siempre que ha sido un placer compartir con vosotros mi inquietud en este rincón. Y ya se han dado las primeras opiniones que ya no son preguntas, ¿os sabéis? Hola Joaquín Bardrisa, bueno, a ti te he visto antes, cariño, un buen trabajo y una buena labor también la que tú realizas cada día trabajando por esa evolución en mano desde muchas maneras posibles y que por cierto yo sé que en parte tienes ahí el aroma, ¿no?, a tu maestra Rosana Lara, a la que aprecio muchísimo también. Giovanni Granucci, un saludito para ti. Y bueno, ya, como decía, ya hay opiniones vuestras. Marisol, ¿por qué te pones en un sitio tan oscuro? Más luz, más luz, más luz. Me decís, oye, me da la sensación de que soy oscura. No soy oscura, yo soy una persona como vosotros, normal. Bueno, tiene una razón. Es verdad que lo hago de noche, con lo cual se merma la posibilidad de la luz. Que además yo aquí me monto un chiringuito con varios plexos, todo lo que queráis, para mí. Pero ¿por qué dejo la zona de atrás oscura? Y dejo esta zona oscura. Y mientras os hablo, hago movimientos. Yo no paro quieta nunca porque soy muy hiperactiva, pero hago unos muy concretos que son con la mano y que son hacia atrás. Yo casi nunca hago las cosas porque sí. Muchos de nosotros de verdad que somos curiosos. Y es esto lo que se necesita para aprender a trabajar la gimnasia óptica que nos va a permitir ver esa sinergia que expelemos los seres humanos, que podréis ver alrededor mío o que podréis ver ahora mismo en mis manos, desde vuestra casa en directo, sí. Sin hacer otra cosa podrás verla, y que son ejercicios muy básicos que son los primeros con los que intentamos practicar en Paraciencia con aquellas personas curiosas que quieren ver si efectivamente tenemos esa extensión energética, que ya hemos dicho que hasta la ciencia valora que sí, aunque ellos le llaman térmica, metabólica, como quieran llamarlo, e interacción con otras energías que nos rodean. Bueno, pues todo tiene, lo importante es que ellos también tienen que decir que existe, y esto es bueno, esto es bueno. Ahí convergemos en opinión. Y es por eso, porque se ven, porque se detectan y se pueden valorar de muchas maneras. Es decir, que en cierta manera la trampa estaba en que no os he provocado una Kirlian, pero he hecho lo que he podido para que os llegara ya esos primeros ejercicios. Y es que a mí me gusta que practiquéis con el péndulo, me gusta que practiquéis con las bolsitas de té, que con los corchos en el agua, que con las varillas zahoríos, varillas en forma de hilo, lo que queráis, porque si no palpáis, si no tocáis, si no saléis a ver con vuestros propios ojos, sí, estos ojos que tenéis, en mejor o en peor condiciones, e incluso en ausencia, no tenéis excusa, espero que no, pero bueno, no tenéis excusa para practicar cosas porque se puede ver de 1000 maneras distintas, y el día que sepamos hacerlo, ese día estaremos dando lo que yo llamo ese salto evolutivo que está deseando y hacia lo que se encamina el ser humano
que quiere crecer en este planeta Tierra. Así que esa es la explicación del por qué elijo este sector de madera oscura, que aunque a mí me desfavorece físicamente, me quita atractivo, bueno, tampoco no lo soy, así que no, me quitará mucho. De alguna manera ya os ejercita en previsión de cuando hagamos esos ejercicios prácticos. No empecéis a rayaros, no empecéis a pensar cosas que si yo tengo intenciones de espíritus, de invasiones, de haceros posesiones, porque me encuentro algunas veces que mi mejor intención, precisamente yo que lo que quiero es que se haga la claridad, la luz del conocimiento en tu mente y en tu alma para que puedas participarla con otros, pues precisamente nosotros no vamos a hacer los detonantes de haceros llegar cosas negativas y nefastas, ¿no? Hombre, alguna se nos colará, pero aún así intentamos ser muy prudentes porque a veces parece que no, pero es cierto que hay gente que estudiamos cosas y las ponemos en práctica, en nuestro día a día, no solamente bla, 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 bla. Y a veces incluso experimentamos, los primeros nosotros, y no solo bla, 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 bla. Y a veces hasta tenemos amigos estupendos como vosotros que nos contáis casos donde no podemos llegar, donde no podemos experimentar, donde no podemos acceder. Y esa es la mejor magia. Hoy en día la internet, eso que llaman los conspiranoicos, la gran ramera internet, vamos a utilizarlas para el bien, porque todo ya sabéis que es dual, la moneda tiene una cara o la otra. Traigamos las cosas al uso positivo de la fuerza y que la fuerza y la suerte te acompañe a ti a lo largo de la noche. La prueba a las 11, canal La Caja de Pandora. Así que, Alfonso y compañeros que vais a participar, me alegro de que estéis de lleno trabajando fuerte y duro y que lo deis a conocer al mundo como lleváis tantos años haciéndolo con tanta calidad. A los que estáis aquí, que os gustan más o menos los misterios y que habéis coincidido si no sabemos el porqué en mi vida, si estás seguro que es por algo, muchísimas gracias por participar. A los que me seguís con esa dulzura y con esa resistencia psíquica, incluso algunos me decís que veis varias veces los vídeos porque no me habéis llegado a entender no sé qué puntos, vosotros, santa paciencia, os doy doble gracias. Y sobre todo, mi amor, mi cariño y de verdad, mi alegría profesional a todos aquellos de vosotros que de forma altruista compartís este vídeo o los que hagas sabiendo que detrás la intención es la misma que la de vosotros, que la gente crezca, porque una mente abierta jamás vuelve a un sitio estrecho y hace cambiar todo lo que existe en su realidad, empezando por uno mismo.